¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Gracias por acompañarnos otro domingo. ¿Uruguay debería cobrarle más impuestos a los ricos? Esa es una de las preguntas que hoy nos hacemos. ¿Es la medida adecuada para distribuir mejor la riqueza en nuestro país o hay otras, o se pueden hacer otras cosas? Esto de aportar un nuevo gravamen para los millonarios, ¿puede afectar el crecimiento del país? Bueno, trataremos de responder todas esas preguntas. Lo cierto es que la propuesta está ahí sobre la mesa. El 1% de impuestos para el 1% más rico. La iniciativa fue del PIT-CNT y de a poco ha ido ganando fuerza, ha ido ganando terreno en la bancada de senadores del Frente Amplio, por más que ni el presidente de la República ni el ministro de Economía y Finanzas parecen estar de acuerdo todavía. Hoy no se manifiestan a favor de esta propuesta. Pero hablaremos de esta idea hoy con varios invitados de distintos ámbitos. Empezamos saludando a los periodistas del equipo, Natalia Ubal y Martín Aguirre. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas. Gracias por estar otra vez con nosotros. Y ya pasamos a saludar a los invitados. Hernán Bonilla, economista, presidente fundador del CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo, fue director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía entre 2020 y 2022. Bienvenido, Hernán. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña hoy Fabián Birman, que está por allá, primera vez que visita el programa, contador con maestría en Escuela de Economía de Londres, profesor en posgrado de Impuestos de la Universidad Ort. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias. Gracias por venir. Leonardo Costa, abogado tributarista, también nos está visitando hoy por primera vez, especialista en prevención de lavado de activos y fue prosecretario de la presidencia durante el gobierno de Jorge Valle. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. El invitado que presento ahora sí repite, senador Gustavo González del Partido Socialista, Frente Amplio. Gracias por acompañarnos, además ex secretario general de FUCBAN. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gracias por venir. Mauricio de Rosa, economista, doctor en Economía por la Escuela de Economía de París, docente e investigador del Instituto de Economía de la Universidad de la República. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, buenas noches. Y por último, Gustavo Viñales, que está ahí en el centro de la mesa, contador público, máster en Administración Tributaria y Hacienda Pública, docente de posgrados en UDELAR e investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas, CINVE. Bienvenido, Gustavo. Gracias, buenas noches. Bueno, será un placer hablar de este tema hoy con ustedes. Antes de meternos en el intercambio, en el debate, les propongo ver en algunos segundos en qué términos se daba la discusión durante las últimas semanas a partir del 1 de mayo pasado, cuando el PIT-CNT hizo la propuesta. Que existe evidencia, digamos, que una contribución de este tipo no traería una afectación negativa, digamos, en la inversión, que también es un aspecto importante para generar trabajo y que podría, digamos, dar una mano bastante importante en abatir un problema que creo que nos convoca a todos desde un punto de vista ético a apuntar a resolver. Yo me permito decir que no conozco esa evidencia, posiblemente tenga que conocerla y entenderla, pero mi a priori, mi aproximación a estos temas es que la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ver esencialmente con política de gasto y que no es la política tributaria la que esto resuelve. La política tributaria, en mi visión, tiene que ser lo más neutra posible a los efectos de maximizar la recaudación. Absurdo, porque los más ricos se pueden hacer más cosas. Esas son mentalidades obsoletas. No comparte la propuesta de los trabajadores. No comparte. Pues si tenés más millones, podés invertir más, tener más puestos de trabajo, mejor tecnología. Creo que se equivocan de rumbo. Yo creo que la situación del país, la economía nacional, no soporta o no es de imaginarse nuevos tributos. Eso es algo que lo planteamos en campaña y lo planteamos ahora. Ahí terminamos con las palabras del presidente Yamandu Orsi, también escuchábamos a Juan Carlos López Mena, Gabriel Odone y Marcelo Abdala. Dice Odone no tener evidencias, no conocer esas evidencias que sí asegura el presidente del PIT-CNT que existen, ¿no? De que esto ha dado resultado. Nosotros hoy acá tenemos en la mesa un invitado, economista, que es Mauricio de Rosa, que lo presentamos recién, que se puso a hacer cálculos, ¿no? A sacar cuentas, y el año pasado presentó un trabajo en el que, bueno, trata de explicar cómo podría funcionar un impuesto
de estas características. Mauricio, a ver, ¿de qué se trata la idea y la propuesta? Bueno, este es un impuesto que, digamos, como está planteado y como está la discusión pública en este momento, gravaría al 1% de mayor patrimonio en Uruguay. Que digamos que es difícil establecer dónde empieza el 1% exactamente, pero para fijar ideas, diferentes aproximaciones metodológicas nos dan que aproximadamente empezaría en el $1.000.000. Las personas que tienen más de $1 millón. Sí, estas 25.000 personas que son parte del 1% más rico empezarían como el $1 millón. De patrimonio. De patrimonio neto. Pero con una particularidad que es muy importante para esta discusión y es que el patrimonio dentro del 1% crece muy rápidamente. Como que rápidamente explota y llega a niveles patrimoniales mucho más altos. Uno ve que para empezar el 1% es 1 millón, ve 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, hasta $1.100 millones, que es más o menos lo máximo que tenemos. Lo más difícil es llegar al $1 millón. Exacto. Por ahí me acuerdo arriba, que Juan Sartori decía eso en las entrevistas cuando desembarcó en la política uruguaya. Decía, lo que más me costó fue llegar a mi primer $1 millón. Después no. ¿Cuánta razón tenía? Pero digamos, dentro de este 1% tenemos entonces población que va desde el millón hasta los $1.100 millones. O sea, Uruguay tiene 1.000 millonarios. ¿Sí? Ajá. Esta acumulación patrimonial en este grupo de población da que aproximadamente entre el 35 y el 40% del patrimonio nacional está en manos de este 1%. Entonces, por lo tanto, un gravamen sobre esta población permitiría recaudar una cantidad de recursos. El año pasado, como decías, con Joan Vilá, que es otro doctor en economía de la universidad, nos preguntamos, bueno, ¿cuánto se podría recaudar? Porque está la discusión, ¿no? En agenda estaba varios senadores de Estados Unidos proponiendo impuestos a la naturaleza. ¿Quiénes la pagarían? Lo explicabas recién. A ver, ¿cuánto se recauda con esto? Bueno, nos lo preguntamos porque estaba en discusión. Sí. O sea, Brasil lo había propuesto en el marco de la presidencia del G20, el FMI proponía impuestos al patrimonio para hacer frente a los desafíos de la pandemia. Entonces, lo que nosotros hicimos varias estimaciones, pero en esencia llegamos a una regla que probamos con Joan un poco en serio, esta regla del 1 por 1 igual 1. Un impuesto de 1% al 1% recaudaría algo así como 1% del PIB. Puede ser un poco más, un poco menos, por ahí anda. Con un detalle importante, y es que esta estimación ya descuenta lo que se perdería por evasión y elusión fiscal. O sea, obviamente, ¿Y un 1% del Producto Interno Bruto en plata cuánto sería? $800 millones más o menos. Bien. Una cantidad de dinero muy considerable que puede estar al servicio de políticas públicas, por ejemplo. La atención a primera infancia realmente permitiría mover la aguja. Bien. Natalia, recién Mauricio hablaba, ¿no? de eso. El 1% más rico de los hogares acumula el 41% de la riqueza. Y esto sería, como explicábamos al principio del programa, un impuesto de 1% a ese 1% de más ricos. Vos tenías ganas también de contarnos hoy algo sobre las desigualdades que hay en Uruguay, ¿no? O sea... Sí, porque creo que una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es qué niveles de desigualdad estamos dispuestos a tolerar como sociedad en Uruguay, ¿no? Y ahí, si bien siempre nos vanagloriamos un poco de que somos de los países más igualitarios de la región, que eso es cierto, también estamos en la región más desigual del planeta, que es América Latina y el Caribe. Y además en una región que la desigualdad el combate a la desigualdad, la reducción de la desigualdad se ha estancado desde mediados de la década de 2010 a nivel general en toda la región. Y las instituciones, mencionaba recién Mauricio el FMI, también el Banco Interamericano de Desarrollo, está preocupado por estos temas y por ver cómo se combate, cómo se reduce la desigualdad en la región. En Uruguay tenemos un fenómeno de segmentación social muy fuerte. Voy a dar simplemente un dato. En Montevideo tenemos indicadores sociales y sanitarios en la periferia de Montevideo, en los barrios de Montevideo, que son equivalentes a África, a los países africanos, indicadores de los países africanos, mientras en la costa, en los barrios de la costa, tenemos indicadores equivalentes a los países europeos. Esa segmentación social tiene efectos concretos en la vida de la gente. Por ejemplo, voy a dar solamente un dato, la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular hizo un informe de mortalidad infantil y adolescente de menores de 15 años en los distintos barrios de Montevideo y vio cómo en las zonas de la periferia la mortalidad infantil y adolescente de menores de 15 es 8 veces superior a la mortalidad de los niños y niñas y adolescentes que viven en los barrios costeros. No. Entonces, esos niveles, la primera pregunta es, ¿estamos dispuestos como sociedad a tolerar eso? Yo creo que la gran mayoría de la población, o si no todos, responderíamos que no, que es algo intolerable. Después viene todo el debate, una segunda pregunta es, ¿son los impuestos una herramienta, que es un poco lo que escuchábamos en el tape, ¿no? Escuchábamos al presidente, al ministro hablar de eso, ¿son los impuestos una herramienta viable o necesaria o importante o efectiva para redistribuir la riqueza?
Y bueno, nosotros tenemos evidencia de Uruguay mismo, acá tenemos especialistas, ¿no? de que sí ha servido para redistribuir la riqueza, incluso en el anterior ciclo de gobiernos del Frente Amplio tenemos evidencia respecto a eso. Entonces son una herramienta que se puede redistribuir la riqueza siempre y cuando obviamente sea efectiva, no haya niveles de evasión altísimos, siempre y cuando esté acompañada de políticas educativas, de empleo, productivas, sociales en general, y de políticas de gasto que acompañen la recaudación, obviamente. Pero me parece que nos amputamos como sociedad una posibilidad si decimos, como una especie de mantra, no podemos poner más impuestos, ya está, ¿no? Porque además también una discusión sobre nuestro nivel impositivo como país en comparación con otros países, seguramente hablemos de eso después, más adelante, pero tampoco estamos a los niveles de los países desarrollados, estamos muy lejos de los países desarrollados en materia de la presión, ¿no? tributaria sobre la población. Y lo último es que estamos hablando de personas que tienen un patrimonio, recién Mauricio decía, de $1 millón mínimo. No estamos hablando ni de trabajadores, ni pequeños comerciantes, ni el profesional que trabaja 15 horas para llegar a fin de mes, ni estamos hablando tampoco de las rentas empresariales, a las actividades empresariales, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un impuesto al patrimonio, a la riqueza. Entonces, nada, me parece interesante que por lo menos podamos discutirlo. Bien. Y estamos hablando de 17.675 personas aproximadamente, de acuerdo al informe global sobre riqueza, ¿no? Que son los que tienen más de $1 millón en Uruguay. Sí, las estimaciones difieren un poquito. En general hablamos como de 25.000 personas porque es el 1% de la población adulta. Sí. Pero sí, los números andan por ahí. Ah, bien, porque hay dos informes distintos. El global sobre la riqueza habla de 17.675 personas que confirmada tienen de patrimonio más de $1 millón, pero se puede estimar en 25.000 sí, también. Más. Bien. A ver, Gustavo González, ahora ya vamos a estar con Martín. Gustavo González, ¿por qué desde el Parlamento tomaron el guante ustedes? Bueno, yo tomé el guante por lo siguiente, quiero contextualizar rápidamente. Sí. Yo fui al acto del PCNT, escuché la propuesta, luego llamé al compañero Mauri a los efectos de poder, porque lo escuché en un programa televisivo, muy interesante su propuesta, le hice 3 millones de preguntas, y realmente, como senador de la República y como oficialista, tengo que pensar que tenemos una cantidad de promesas realizadas, ¿no es cierto? Frente Amplio se comprometió a resolver el problema en gran medida de los 25.000 pesistas, aumentar las jubilaciones mínimas, pobreza infantil, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben. Y en la conversación que tuvimos en el Palacio con diputados y senadores con el ministro Done, planteó con claridad que apuesta a las inversiones, que el país debe traer inversiones para poder resolver esto. Lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero nadie me puede afirmar qué inversiones vienen y de qué cuantía. Al escuchar esta propuesta y además después hurgar en bibliografía al respecto, he visto que este debate está en el mundo. Y esto es muy importante, muy importante. Fíjense que ya no se puede decir que esta es una idea estrafalaria o de algún comunista o de algún socialista, sino que el G20 discutió esto. Hay varios países que están discutiendo esta posibilidad. Por lo que Natalia la quiero felicitar por los datos que dio y por lo que está sucediendo, que son las grandes desigualdades. No van a alcanzar las rejas del país para terminar de encerrarnos si seguimos así. Porque las desigualdades traen serios problemas, una de ellas es la violencia ciudadana, indudablemente, los problemas de la infancia, desarrollo embromado desde el punto de vista intelectual cuando estás mal alimentado, todo eso, y yo creo que esto no es nada imposible. Inclusive hurgando, debo reconocer que descubrí que, por ejemplo, el impuesto al patrimonio en nuestro país fue en la década del 60, el primero que lo impulsó fue el gobierno Blanco y después lo reafirma Jorge Pacheco Areco. Por lo tanto, y sin embargo, fui a las actas parlamentarias y vi que hubo un debate muy interesante al respecto, pero nadie murió ni tuvo que ir al psicólogo por eso. Martín Aguirre, ¿cuánto puede pesar ese compromiso de Yamandu Orsi, del presidente de la República, de no aumentar impuestos? A ver, yo me gustaría empezar primero con otra cosa, que es un poco ideológica, ¿no? A ver, yo creo que lo que plantea Natalia
tengo un enfoque diferente en cuanto a que lo que nos duele a nosotros es la pobreza, no la desigualdad, ¿no? Lo que nos duele es la forma de vida de una cantidad de gente que, si asumimos una visión económica más o menos razonable, nadie de los que están en una situación un poco mejor son responsables. O sea, la economía no es un suma cero donde porque uno tiene un apartamento en la Rambla, otro necesariamente tiene que vivir en un canteri, ¿no? Entonces el problema es que lo que nos ha enseñado un poco la experiencia es que lo que ayuda a que la gente salga de la pobreza más rápidamente no es sacarle al que vive en la Rambla para darle a él, sino generar condiciones de crecimiento económico genuino que son los que realmente logran sacar a la gente de la pobreza. Y yo creo que hay un debate sobre la igualdad que tiene mucho más que ver con una cuestión ideológica que pragmática, en el sentido de que lo que la otra vez discutíamos acá sobre el índice Gini, ¿no? O sea, Irak y Estados Unidos tienen el mismo índice Gini. Yo creo que ninguno de los que estamos acá, si nos dan a elegir, preferiríamos nacer en Irak que nacer en Estados Unidos, ¿no? Entonces, son esas cosas que hay que tomar en cuenta. Sobre el tema del impuesto en sí, que hay gente más capacitada que yo, que tuvo que dar 3 veces derecho financiero para recibirme de abogado. Lo que sí hay un tema que es, los ricos ya pagan impuestos, pagan IRAE, pagan IRPF, pagan patrimonio, pagan IMESI, pagan IVA, pagan una cantidad de impuestos, ¿no? Y hay un problema que es el siguiente, que es, la gente que tiene mucho dinero generalmente tiene capacidad de pagarle a gente muy inteligente, por lo general más inteligente que los que hacen las leyes y los que las aplican, para esquivar esas normativas. Y lo que termina pasando en muchos de estos casos es que terminan afectando a gente que no es tan rica y que tiene una situación que está un poco con el agua al cuello y que son los que terminan pagando todas estas condiciones, ¿no? Por último, hay una cosa que a mí me parece de lo que decía el senador González sobre la situación de los 25.000 pesistas y una cantidad de cosas, que también tiene un contenido ideológico, que es el Estado uruguayo en 2010 recaudaba 12.000 millones de dólares, o sea, le sacaba a la sociedad para funcionar 12.000 millones de dólares. En el 2024 sacó 24.000 millones de dólares. La situación de la pobreza infantil no mejoró radicalmente. O sea, creo que es una ilusión creer que la mejor manera de reducir la pobreza es darle más plata al Estado y que el Estado va a saber mejor cómo distribuirla que la sociedad, sino que al revés. Lo que necesitamos para sacar a la gente de la situación mala en la que está es generar unas condiciones económicas de prosperidad, que es la manera en la que lo han hecho los países que han avanzado en el mundo. Leonardo Costa, ¿qué opina de la idea, de la propuesta y ya de lo que se está exponiendo sobre la mesa hoy? Bien, primero que nada, yo creo que los datos que Natalia daba sobre pobreza y desigualdad duelen muchísimo y no son nuevos y que se van agravando año con año. Eso yo creo que es una cosa que está fuera de discusión y creo que la discusión impuesto sí, impuesto no, no es ser insensible frente a la realidad, porque la realidad es muy dura. Yo personalmente he seguido la discusión desde los impulsores ideológicos en Francia en adelante y la realidad es que la práctica hasta ahora ha hecho, salvo España, que ha hecho alguna experiencia, no hay mucha más experiencia que esa. Yo sigo de la tesis de que para mí el principal problema del Uruguay está en cómo se focaliza el gasto y cómo de alguna manera se invierten los dineros públicos y en una discusión que para el uruguayo es crítica, que es como los más jóvenes o los más niños no votan, son los que menos capacidad tienen para pedir recursos. Y sin embargo, muchas veces se focaliza el recurso en sectores que tienen presión política. Eso por un lado. Segundo, soy de la teoría, al igual que el ministro Odone, que el gasto público es el que mejor, o el gasto tributario es el que mejor puede conducir los temas de desigualdad, sin perjuicio que trabajé en la reforma del IRPF y creo que el IRPF fue un gran avance en Uruguay para mejorar algunas cuestiones de redistribución. Y por último, hay una discusión que en Uruguay lamentablemente no se está dando, es nosotros, el IVA, que es el principal impuesto de recaudación en Uruguay, hoy por hoy es el impuesto más injusto y que peor le pega al que menos tiene. Y hay una propuesta que es el IVA personalizado, y no me quiero ir de este tema, pero sí me parece que a veces cuando introducimos nuevos temas nos olvidamos de cosas que hay que mejorar. El IVA personalizado es una alternativa que lograría mucho más efectos redistributivos que de pronto este impuesto. Y asimismo también, todo el mecanismo de promoción de inversiones que tiene el Uruguay, que es un gran debe y que prácticamente es un punto del PIB, lo que el Uruguay invierte en gasto tributario y más también, ¿sí? Depende del año que lo tomen, pero sí, vamos a cerca a un punto. No necesariamente, a mi juicio, está focalizado donde debiera estar y muchas veces se está promoviendo inversiones que se hubieran hecho igual. Entonces, para mí, la discusión COMAP, por un lado, Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, para que la gente entienda, más IVA,
más gasto tributario debiera ser la discusión tributaria. Imagino que todos ya tienen cosas para decir, los que no hablaron, pero les voy tirando nuevas preguntas. ¿Qué opinan, por ejemplo, Gustavo Viñales, qué opinan sobre lo que planteaba el dueño de Buquebus, ¿no? Ahí Juan Carlos López Mena, que decía que una medida como esta puede, por un lado, frenar el crecimiento y, por otro lado, desestimular inversiones? A ver, esa es una discusión que no es nueva y es un argumento que no es nuevo y que de alguna manera no tiene fundamento cierto en la realidad económica. A ver, yo quiero poner en contexto y voy a tratar de ser breve. El impuesto al patrimonio efectivamente en Uruguay existe del año 64. Se puso de manera extraordinaria en el segundo gobierno colegiado Blanco y se puso de forma definitiva en el año 67, gobierno de Pacheco Areco. Las alícuotas de esa en el año 67 iban del 1% al 4,30%. Las alícuotas del impuesto al patrimonio para las personas físicas. Hoy estamos hablando de 1% de una alícuota, ahí van del 1 al 4,30%. En la década del 90, gobierno de la calle Herrera, se bajan esas alícuotas, pero iban de 0,7 a 2,8, a 3. O sea que estamos diciendo cosas que hoy parecerían que si yo dijera eso es casi revolucionario. Y sin embargo estamos hablando del Uruguay de hace unos años. Y parte de la discusión, cuando uno va a la discusión parlamentaria de las actas parlamentarias, era básicamente la misma. El impuesto al patrimonio desestimula la inversión, el crecimiento. Ahora, cuando uno analiza, por ejemplo, hoy Uruguay, están las tasas del impuesto al patrimonio, las alícuotas más bajas de toda su historia, 0,1%. Y hace 10 años nuestro desafío es que no crecemos. O sea que el vínculo entre tasa de impuesto al patrimonio baja con crecimiento no se da, efectivamente, pero no lo digo yo. 2 premios Nobel, Banerjee y Duflo, analizaban en Estados Unidos en periodos largos de años, 10 años móviles, gobierno de Bush, de Reagan, de Clinton. No hay relación causal entre crecimiento y bajada de impuestos a los ricos. Por el contrario, lo que termina concluyendo es la bajada de impuestos a los ricos no asegura crecimiento. Pero en Uruguay lo podemos verificar. Hace 10 años no crecemos. Tenemos la tasa, la alícuota, el impuesto al patrimonio más baja de la historia del Uruguay. No hay un vínculo entre esas dos cosas. Efectivamente no hay un vínculo fundamentado con evidencia, digamos, académica que lo pueda probar. Entonces la discusión es esencialmente política. Es política, sí, es una definición ideológica. Es una discusión, claro. El sistema tributario es esencialmente político. Y es una herramienta de la política económica. Por eso, y me anticipo a lo que quiero decir después, yo creo que Uruguay tiene una herramienta en su sistema tributario actual, vigente, con múltiples problemas que es el impuesto al patrimonio, que no cumple ninguno de los objetivos para los que está diseñado ese impuesto. Ninguno. Hoy no cumple ni un objetivo de recaudación o suficiencia, ni de distribución, ni de contralor, ni de complemento del impuesto a la renta, que me parecen más relevantes y después, si puedo, lo voy a intentar poder explicar. Por tanto, yo creo que Uruguay tiene una herramienta vigente en su sistema tributario, con historia, que no tiene que ver con gobierno de derecha ni con gobierno de izquierda, que tiene que ver con una trayectoria en el tiempo, con cambios, es verdad, pero con una trayectoria en el tiempo, que me parece que... Y en la reforma tributaria del 2007... por diversas circunstancias, que sería largo explicar ahora, no se modificó prácticamente, solo hubo un acuerdo de ir disminuyendo paulatina y sucesivamente las alícuotas de las personas físicas, a los que nos lleva el día de hoy, que tenemos las alícuotas más bajas de la historia del impuesto al patrimonio del Uruguay. Hernán Bonilla, esta idea, este impuesto a los más ricos, ¿puede ahuyentar inversiones o afectar el crecimiento del país? Yo creo que sí, pero me gustaría dar un panorama un poco más general para también comentar algunas de las cosas que han ido diciendo en el programa. Lo primero es que creo que este no es un tema que esté entre las preocupaciones de los uruguayos. Si uno sale a la calle a preguntar y uno dijera los temas que le importan a la gente, no creo que Uruguay necesita más impuestos sea algo que surja. Y en primer lugar eso es así porque Uruguay ya tiene una presión fiscal alta. Yo discrepo con lo que decía Natalia, yo creo que la presión fiscal en Uruguay es alta. Es lo que opinaba el ministro Astori, la ministra Arbeleche y el ministro Done, casi con palabras textuales, de que Uruguay no resiste más impuestos. Y yo creo que eso es así. Y tendremos que pensar en bajar impuestos y no en subir impuestos. O sea, yo creo que tenemos una situación... Este debate está desenfocado en lo que yo creo que son las necesidades reales del país. Después, la propuesta como tal fue tirada sin demasiado fundamento.
no de parte de Mauricio, que es una persona que estudia seriamente estos temas, sino la forma en que se larga estos temas. Lo mismo hizo el PIT-CNT con la reforma de la Seguridad Social, que es la peor propuesta política pública que hemos visto del retorno a la democracia, sin saber cuánto salía, ni cómo se iba a financiar, ni nada por el estilo. No es serio debatir en estos temas que impactan mucho sobre la vida de la gente de esta forma. Después hay otro tema que me parece que también es central. Todos estamos de acuerdo que hay indicadores sociales que nos preocupan mucho. Desde el CED hicimos una investigación hace unos años de fragmentación social en Montevideo que recoge esos y otros indicadores en que realmente hay una fragmentación social grande. Todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo con eso. El asunto es qué y cómo, ¿no? Ahí yo creo que lo realmente importante es que exista movilidad social, que la gente que la está pasando mal tenga posibilidades de dejar esa situación, tenga posibilidades de mejorar en la vida. Y eso no depende de si el índice de Gini es una décima más o una décima menos. El índice de Gini se arregla, por ejemplo, empobreciendo un país o de otras formas, aplicando malas políticas económicas, y nadie va a estar mejor porque mejore el índice de Gini en esas circunstancias. Después, todos podemos estar de acuerdo que se necesitan más recursos para primera infancia. Eso, como decía Martín, no necesariamente implica que el Estado sea el que tiene que gastar más en primera infancia. Se puede hacer otras cosas, pero sí que necesitamos invertir más en primera infancia, creo que es cierto, pero eso puede salir de un gasto público que ya tenemos que es demasiado alto para el Uruguay. No es cierto además que los países se desarrollen gastando más, es al revés, los países ricos pueden gastar más. Si fuera así, si uno se hiciera rico gastando, yo empiezo a gastar y me voy a hacer rico, ¿no? Si empiezo a gastar como loco, voy a terminar fundido en vez de hacerme rico. No funciona así las cosas. Fabián Birman, a ver, ¿es una herramienta adecuada este impuesto, este 1% de impuesto al 1% más rico para combatir las desigualdades? Bueno, primero, en primer lugar, es difícil poder opinar sobre un proyecto que no existe como tal en su diseño. Entonces, lo que me gustaría decir es algunas cuestiones que debería tener en cuenta este eventual proyecto para insertarlo y poder debatirlo en forma más seria. Sin duda que los objetivos que persigue son indiscutibles y creo que son compartibles por todos. El punto es si el medio para llegar a esos objetivos es el correcto o no. Y me gustaría hacer algunas consideraciones. Como bien mencionaba Gustavo, el impuesto al patrimonio, que tiene un carácter transitorio, ha venido teniendo una reducción de tasas que fue puesta y propuesta y aprobada por todos los partidos políticos. Entonces, estamos hablando en una medida que parecería que ir en contrasensu de lo que se está proponiendo. En segundo lugar, Uruguay, que también por todos los partidos políticos ha tenido una política de atracción de personas de alto patrimonio. Fue Mujica en su primer gobierno que daba exoneraciones a las personas de alto patrimonio que vengan a vivir a Uruguay por un periodo de 5 años. Luego el presidente Lacalle lo amplió a un periodo de 10. Entonces me parece que un impuesto a los ricos en ese 1% habría que buscar una manera de complementar con una medida que se trabajó durante mucho tiempo y que fue aprobada por todos los partidos. O sea, sería en contra. Y por último, también tener en cuenta que Uruguay no vive solo en este mundo y que existe competencia fiscal. Que es decir, que las personas y las empresas tienen la capacidad de moverse. Ejemplo claro es el caso de Argentina. Muchas personas de Argentina de cierto poder adquisitivo, tomaron la decisión de emigrar hacia Uruguay en gran medida por un montón de factores, pero en gran medida por temas tributarios. Entonces también saber que un impuesto de estos podría llevar a una migración de esas personas porque tienen la libertad de ir hacia otros países, porque existe una infinidad de países, principalmente en Europa, que dan beneficios tributarios. Entonces habría que ver cómo un proyecto de estos podría jugar en ese sentido. Bien, acabamos de terminar la primera ronda de opiniones, ya hay algunos pidiendo la palabra. Lo que les solicito a partir de ahora es intervenciones más cortas, apelar al máximo poder de síntesis, así pueden entrar todos los conceptos. Recién cuando hablaba Hernán Bonilla, Mauricio decía no con la cabeza. ¿Por qué? Porque Hernán, que nos conocemos hace muchos años ya, dijo muchas veces yo creo que tenemos una presión fiscal alta, yo creo que esto puede generar este problema o este otro. Y no hay por qué pasarse las convicciones acá para discutir esto. Hay evidencia sobre estas cosas. Sabemos cosas sobre los impuestos del patrimonio, cómo afectan a la desigualdad y cómo afectan también las decisiones económicas de los agentes. Sabemos que Uruguay, por ejemplo, no tiene una presión fiscal alta. Si uno lo compara a Uruguay con países con PIB per cápita parecido al nuestro o cualquier indicador de desarrollo relativo igual al nuestro, Uruguay está en el promedio un poquito por abajo. O sea, subimos un punto de presión fiscal en Uruguay
vamos a estar todavía en el promedio, ¿sí? No nos vamos a pasar, no es un país que tenga una presión fiscal particularmente alta. Ahí hay una diferencia importante entre ustedes. Para vos no es alta y Hernán ya al lado tuyo dice que sí. Pero además, sobre sobre los impuestos. Pero esto digo, no es fácticamente así, o sea, no es como, creo que no es tan opinable, o sea, no es alta comparada con países que son parecidos a nosotros. No es opinable, o sea, te puede parecer mal o bien, pero eso es así. Punto número 1. Punto número 2, con los efectos de los impuestos estos, hay muchísima evidencia acumulada en el mundo académico, ¿sí? Y estoy hablando de artículos publicados en los últimos años en las mejores revistas de economía del mundo, donde es muy difícil publicar, donde realmente hay que presentar muchísima evidencia para poder publicar allí, que dicen que los efectos, cuando existen, son sobre todo lo que la gente declara que hace, o sea, la gente sí evade y elude impuestos, hay artículos muy buenos para Colombia que muestran esto, pero ahí la evasión llega a un 20%, cuando son diseños muy malos realmente, se pierde a recaudar un 20% de lo que se podría recaudar potencialmente, pero no más que eso, no 80, no 90, no 95, 20%. Los efectos en variables más importantes, más claves para la economía uruguaya y para su crecimiento, como el ahorro, la inversión, el empleo, incluso la migración, los efectos son, cuando existen, son muy moderados. Son a veces un poquito negativos, a veces cero, a veces un poquito positivos incluso, ¿sí? Pero la evidencia, más allá de la casuística, la evidencia no señala eso. Hernán, ¿qué es lo que no compartís de lo que dice Mauricio? Que existen distintas medidas de eso. Yo creo que hay una evidencia clara en muchos indicadores, indicadores de presión fiscal equivalente del BID y demás, que muestran que Uruguay sí tiene una presión fiscal alta. Si nos comparamos con países del primer mundo, tenemos una presión fiscal más baja. Pero eso es porque son más ricos y pueden gastar más. No es que el gasto, recaudar más y gastar más sea un camino al desarrollo. Todo lo contrario. La evidencia, para que nadie sea yo creo, la evidencia es clara en que los países que tienen más libertad económica crecen más que los países que tienen menos libertad económica. ¿Artículo? Artículo, el índice de Fraser, el índice de Heritage, uno de esos lo publicamos en el CET todos los años y se difunde en la prensa en Uruguay. Es un índice que mide apertura de la economía, presión fiscal, rol del Estado. Bueno, causalidad, digamos, eso implica que crezcamos más por esa libertad económica. Hay un problema, estos son informes está bien, son valiosos, pero no. La evidencia académica que identifica adecuadamente estas cosas, que logra pensar cuál es el efecto de este tipo de impuestos sobre el crecimiento económico, no señala esto. Y no lo señala. A ver, también muchos de los estudios que se basan en los estudios del patrimonio y demás, en que se basan estas propuestas, tienen una crítica académica muy fuerte. Salim Martín ha sido, yo creo que demoledor en muchos de estos estudios académicos que estudian los efectos redistributivos que pueden tener estos impuestos, hasta las propias bases de datos en que se basan esos estudios. Ahora, veamos la realidad uruguaya y la realidad mundial. Queremos, obviamente todos queremos que la gente viva mejor. La pobreza extrema en el mundo, hace mitad del siglo XX, era 70% de la humanidad vivía en la pobreza extrema. Hoy es menos del 10%. ¿Cómo se logró eso? ¿Con políticas redistributivas o con crecimiento económico? Con crecimiento económico. La evidencia es contundente en que es así. Después, ¿podemos discutir cómo logramos un mayor crecimiento económico? Yo creo que es claro, y en el caso uruguayo particularmente claro, que lo que necesitamos es más libertad económica, parte de eso es menos impuestos y no más impuestos. Senador Gustavo González está pidiendo la palabra hace un rato. Yo igual le incluyo una pregunta, porque el ministro de Economía de su partido considera que para combatir desigualdades, para atacar problemas como la primera infancia, por ejemplo, lo mejor es apelar al gasto del Estado y no a nuevos impuestos, no a la política tributaria. Él no parece estar convencido, pero sí hay senadores del Frente Amplio que se están convenciendo. ¿Está sumando apoyos ahí en el Parlamento usted? Sí, te lo contesto primero esto, pero quería intervenir sobre otro tema. Pero primero no tomemos solo algunas cosas de O'Donnell, tomemos todo de O'Donnell. A ver. O'Donnell antes de las elecciones nacionales dijo que era apresurado hablar de no poner impuestos. Archivo. Eso fue lo primero que dijo. Luego dijo de que, bueno, lo que recién plantearon. Y ahora, la última declaración, dijo que él quería ver la solvencia del planteo del PICNT. Esto fue lo que dijo, porque agarran a O'Donnell... Y que no conoce evidencias de que haya funcionado. Por eso, es lo que quiere saber él. Y O'Donnell es un hombre sumamente inteligente y va a tener que cumplir con lo que hemos planteado. Entonces, puede ser que en la vida lo lleve a esto. Si tuve, yo se lo tiré primero a algunos senadores, el senador Andrade y la senadora Constanza Moreira van a dar una charla el 14 de julio sobre este tema. ¿Apoyando la iniciativa? Apoyando la iniciativa. Quería decir lo siguiente.
y me parece importante. Este es un gran tema de la gente. Yo me alegro y lo felicito a los medios masivos de comunicación que me han invitado todos, como nunca, y que hoy se está discutiendo esto en el país. Dejamos hablar de los pobres. Los pobres miden tanto, no miden tanto, tienen ojos negros, tienen ojos... Ahora estamos hablando de los que tienen el poder, de los grandes de este país y del mundo. Y miren, muchísima gente... Che, yo no sabía esto. Esa es la pregunta que anda en la calle. Yo ni me imaginaba esto. ¿Que había tanta gente con más de $1 millón de dólares, por ejemplo? Claro, mucha gente. Porque además los sectores, y eso habla bien de los sectores que tienen poder económico en nuestro país, frente a otros, que en general no se hace ostentación. En general no se hace ostentación. Lo otro que quería decir, estos son los grandes temas. No es Díaz y Percivale. No. No es otro programa que triunfa el que más echa gente. Estos son, yo los felicito. Hoy a los medios de comunicación que están tomando estos temas. Si esta salida no es, por ejemplo, el compañero Leonardo dio otra propuesta, ¿no? Dijo, bueno, el IVA, me parece bien. El compañero Fabián también dijo, bueno, esto puede venir por acá, por allá. Ahora, los que no dicen nada frente a esto tienen que saber lo siguiente. Estaba todo bien, tenemos en el 2024 323 uruguayos más que entraron en el 1%. Y tenemos 50.000 pobres más. Eso no es así. 50.000 pobres más. No es así. ¿No es así, Hernán? No es así. Esto es así. Lo ha reconocido todo el mundo. No, el INE no. Entonces, perdón, yo no te interrumpí. No, él está diciendo que no son los datos del Instituto de Estadística. Pero no lo interrumpí. Okay. No me gusta que me interrumpan ni interrumpo a nadie. Y pido el mismo respeto. Entonces, en este sentido, me parece que lo importante es hacer propuestas. Por ejemplo, esto de que el Estado no tiene que apoyar a los niños en extrema pobreza y que eso no lo resuelve. Miren, un pibe en extrema pobreza no tiene ningún instrumento para salir de ella. Hay que darle todos los instrumentos, no solo plata, sino todos los instrumentos que permitan que esa familia avance. Porque si el pibe es pobre, seguramente la familia es pobre. Gustavo, primero le aclaro que en realidad se puede cortar a otra persona y se puede interrumpir en este programa está bien, sin avasallar, sin pasarle por arriba al que está exponiendo, pero se puede interrumpir y debatir tranquilamente, yo no soy rencoroso, con orden. Mariano, no tengo problema con eso. Leonardo, estaba levantando la mano hace un ratito. A ver, la evidencia que nosotros tenemos con el impuesto a patrimonio y la recaudación del impuesto al patrimonio en Uruguay es pésima. Corregime, Gustavo, si... Porque tienen 1000 problemas de diseño. Espera, justamente, yo fui de la idea de llevarlo al 0,1 en la Comisión de Reforma Tributaria en el 2007. ¿Por qué? Porque mi concepción del impuesto al patrimonio es que servía para controlar el stock de renta. Esto es, si yo sé cuánto tengo en esta caja, puedo saber cuánta renta se genera a partir de esta caja. Y con eso puedo controlar el impuesto a la renta, que para mí es el impuesto que mejor redistribuye la riqueza o mejor puede generar los controles, mejor dicho, los objetivos sociales de los impuestos. ¿Qué pasa? El diseño del impuesto al patrimonio, como bien tú dijiste, no se tocó. Está viejo. Entonces hoy es un impuesto a los activos y a algunos activos. Es un impuesto que lo paga el distraído. Sí. Y discúlpame que sea un poquito... digamos, no técnico en esto. ¿Por qué digo lo paga el distraído? Es que si una vez te agarraron y pasaste a ser contribuyente del impuesto al patrimonio, es muy difícil dejar de ser. Ahora, si lograste no ser, porque tenés activos, por ejemplo, bonos del tesoro o alguna otra cuestión que se encuentra exenta, que las exoneraciones son enormes, lo más probable es que no termines pagando nada y termines incluso no pagando renta. Entonces, para mí, el sistema tributario uruguayo sí requiere una reforma de segunda generación, estoy convencido de eso, que va por el lado, yo dije alguna cosa, el IVA para mí es una obsesión, porque creo que es el peor de los impuestos, pero también va por otro lado de focalizar, incluyendo el gasto tributario, como digo, esto es exoneraciones,
Y si hubiese que modificar, digamos, en una idea el impuesto al patrimonio, no es subir al X% este impuesto que tenemos hoy vigente, porque eso sería simplemente la nada, y no quiero con esto destruir la propuesta porque no la conozco, pero digo, sí sería la nada porque ya tuvimos tasas del 3%. Ya tuvimos tasas del 3% y en realidad nunca lograron nada. Y simplemente para terminar, lo que decía Fabián, Uruguay hizo una apuesta a la competencia por residencia fiscal. Traer gente de altos patrimonios a que vinieran a gastar en Uruguay. Mi único temor en esta discusión, y yo no le rehúso a la discusión tributaria porque es lo que me gusta hacer, es tener mucho cuidado en la sensibilidad de esta gente que pandemia de por medio, modificaciones en cuanto al régimen de residencia fiscal, no terminen siéndose, porque el capital es bastante cobarde y sale rápido. Gustavo Viñales. Sí, hay un tema que yo dejé pendiente hoy, ahora Neco lo trae, que tiene que ver con esto del impuesto al patrimonio. Yo creo que políticamente es pertenece a nuestro sistema tributario, pertenece a nuestra historia, tiene múltiples problemas y los problemas tienen que ver con activos que no están incluidos, activos que están exonerados, activos que se toman por normas de evaluación que los dejan muy deprimidos respecto a los valores reales, múltiples problemas. Además de las alícuotas. Olvídate la alícuota que siempre es una definición política. Yo quiero que la gente entienda algo y que tiene que ver con algo que decía Neco que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Primero, hoy los sistemas de información, o sea, hoy el Estado cuenta con sistemas de información automáticos, o sea, recibimos millones de datos, ¿sí? Los sistemas automáticos de información financiera con fines tributarios. Por ejemplo, el otro día salió un dato, para que la gente entienda, salió un dato que en el Uruguay, que de residentes fiscales uruguayos hay en el exterior 62.000 millones de dólares invertidos en activos y colocaciones. Esa cifra no es una cifra estimada de flujos, es una cifra que da la DGI a partir de datos administrativos. O sea, sabemos quiénes son de quiénes son esos 62.000 millones de dólares. No estamos hablando, hace muy pocos años atrás, eso era imposible saberlo, porque la Fiscalía Internacional era otra. Hoy tenemos herramientas, cuando hablamos de niveles de evasión, de desconocimiento, de que ¿se van a dónde? Hoy el mundo financiero, tributario, está mucho más controlado porque se obtiene información periódica, constante y automática. Y yo quiero que la gente entienda una cosa, y por qué digo que el impuesto del patrimonio debería ser un complemento. En una época era un impuesto de control. Si tú tenías patrimonio, era saber qué renta cómo habías logrado ese patrimonio, es decir, con qué renta lo habías logrado y si habías pagado impuesto a la renta. Yo quiero que se entienda una cosa, hoy ese mecanismo de control sigue siendo cierto, pero se piensa el impuesto al patrimonio como un impuesto complementario a la renta. ¿Por qué? Porque las rentas del capital tributan mucho menos que las rentas del trabajo. La gente que tiene altos ingresos remunera su trabajo, en general, por sistemas que tributan imposición a la renta. Una persona de altos ingresos que es dueño de una empresa, legítimamente, o sea, está en el sistema, yo no lo estoy criticando, pero quiero que la gente lo entienda. En general, no se paga un sueldo muy alto, no tiene un sueldo de gerente muy alto, porque entre otras cosas le sale carísima la seguridad social. La seguridad social, para empezar, tiene un aporte del 15%. Los que son empleados, los que no están mirando por televisión, mire su recibo, usted paga 15% de seguridad social. No hay ningún impuesto al capital en Uruguay, ninguno que tenga una tasa efectiva del 15%. Y todavía no entré en el impuesto a la renta. Entonces, los impuestos al trabajo en el mundo, porque esta discusión no es uruguaya, es en el mundo, tributan tasas efectivas muchísimo más altas que los impuestos al capital. Eso ha llevado a esta discusión de decir, señores, los que se reproducen su capital de manera más rápida y tributan menos, es hora, y eso es lo que le está pasando al mundo, decir, vuelvan a un sistema de imposición al patrimonio. Yo no le quiero llamar a los ricos porque no es un pelea contra los ricos, es una imposición de quienes tienen capacidad contributiva. Natalia. Sí, hay algunos datos respecto a varias cuestiones que se dijeron. Una es esto, tomo lo último que decía Gustavo recién sobre el tema de capital y trabajo, ¿no? Impuestos a capital, imposición al capital, imposición al trabajo. Hay un informe del Instituto de Economía de la UDELAR de este año
dice que contando el impuesto a la renta y los impuestos al consumo, la imposición al capital es del 41%, la distribución entre ellos, ¿no? Y el 56% al trabajo, es decir, es mucho más fuerte la imposición al trabajo que al capital. Después, respecto a la cuestión de la carga tributaria, para ponerle cifras, ¿no? Los países de la OCDE tienen una carga tributaria de más o menos 34% del PIB y el Uruguay 22%, ¿está bien? Estoy bien. Corríjame si estoy diciendo algo que está mal, un poquito más. No pasamos los 26. Bueno, esto según también el informe del Instituto de Economía, y el 22% tiene Uruguay, está bastante por debajo, pero también es verdad que está por encima de muchos países de la región en su carga tributaria. Y después quería mencionar también, estuvimos hablando, bueno, otro comentario sobre lo que dijo Leonardo, del IVA progresivo, que es interesante, personalizado, porque es interesante porque, bueno, es algo que estuvo en la discusión de campaña. Si no me equivoco, y me corregirá ahí Gustavo, está en el programa del Frente Amplio como una de las propuestas a estudiar. Y si bien el equipo económico dijo que le parecía una propuesta interesante, por lo menos a corto plazo no lo va a debatir y lo va a dejar capaz que para un poco más adelante. Y respecto a el gasto tributario, las exoneraciones a las inversiones, eso sí se va a discutir ahora, porque va a haber una serie de propuestas que va a hacer el equipo económico para modificar ese esquema. Entonces esa discusión va a estar sobre la mesa a la brevedad. Y lo último es que, como varios dijeron ya acá, es una discusión global esta, ¿no? Hay un economista bastante conocido que ha estudiado estos temas, que es Piketty, que es un economista francés, y él, por ejemplo, en esto del crecimiento y la desigualdad que decía Martín, a mí sí me importa personalmente la desigualdad también, además de la pobreza, y él dice que en los últimos 40 años la apropiación del crecimiento a nivel global ha sido muy, muy desigual, ¿no? Él tira la cifra de que en algunas entrevistas ha mencionado que lo que se ha llevado de ese crecimiento, el 1% más rico, es el doble de lo que ha percibido el 50% de la población a nivel mundial, ¿no? Estos son los datos en los últimos 40 años, el crecimiento sí hemos crecido mucho y mucha población en muchos lugares del mundo ha mejorado su nivel de vida, pero ha sido sumamente desigual. Tenemos cada vez más millonarios, cada vez gente con patrimonios más grandes. En Uruguay nos ha pasado, recién lo mencionó Gustavo, tenemos más millonarios también, según el informe de riqueza global del año pasado. Entonces, bueno, nada, simplemente para contextualizar y poner algunos datos a cosas que se han discutido. Están pidiendo la palabra Fabián y Martín. Yo quiero aprovechar para tirar una nueva pregunta para vos, Fabiano, para Leonardo, o el que quiera explicarlo en criollo, ¿no? Sobre todo para que la gente entienda, como decía recién Gustavo Viñales. Gabriel Odone dice que quiere una política tributaria lo más neutra posible, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una política tributaria neutra, como quiere el ministro de Economía, y otra, una más progresiva? No, creo que un poco el consenso entre algunos economistas es que los impuestos generen la menor distorsión posible en las decisiones económicas. Eso es lo que quiere decir neutro. Decíamos, eso es lo que apunta, y lo que mencionaba el ministro es que cualquier corrección o cualquier ajuste o cualquier objetivo se haga mediante el gasto y no mediante el impuesto. Eso es lo que un poco intentaba decir, pero un poco creo que también coincido que Thomas Piketty, este autor francés, fue, creo, no sé si fue el primero, pero fue el que puso luz sobre este tema, diciendo básicamente que el capital crecía más rápido que el trabajo y eso llevaba a que las asimetrías crezcan. También es cierto que, como un poco de la discusión acá, que luego salieron algunos economistas a decir que el estudio de Piketty tenía tal o cual problema, pero sin perjuicio de ello, yo creo que coincido que es sano, es muy sana la discusión, pero también hay que ponerla en un contexto en donde también hay un paper de Rubén Avillona de Universidad de Michigan, que es lo que estudia, es que, y como bien mencionaba Martín, que cada vez salgan de Uruguay, cada vez los estados gastan más, recaudan más impuestos, ¿sí? Eso es una tendencia, y cada vez a los estados le va a ser más difícil recaudar más por algunos de los mecanismos que mencionabas, porque existe competencia fiscal, porque existen algunas asimetrías, porque el capital es movible. Hay ciertas consideraciones, ciertos factores que hacen que cada vez más a los gobiernos, cualquiera del mundo, le pueda costar recaudar más. Entonces, la tendencia de los estados a cada vez ser más estados de bienestar y necesidad de recaudar con fines muy loables, como estamos discutiendo en esta mesa, más la dificultad de los gobiernos de cada vez recaudar más,
hace que una política en el largo plazo insostenible. Entonces este autor lo que llama es un poco a la discusión para ordenar las prioridades, para saber gastar bien y también para poder ser lo más eficientes posible, para que, sabiendo que el recurso o el dinero no es ilimitado. Bien. Martín, llegó el momento del programa en el que hay 6 personas al mismo tiempo pidiendo la palabra. Hermoso. A ver, Martín, vos y después tratamos de seguir el orden. Sí, yo no me quiero meter en las cuestiones técnicas, como decía, no es mi fuerte, pero sí hay una cuestión que claramente es ideológica y yo no es que no me importe la desigualdad, Natalia. Lo que pasa es que hay un punto en el que uno no puede permitir que la ideología se ponga en el camino de ver lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, cuando uno ve, a mí, si yo quiero, mi prioridad ¿cuál es? Que la gente que está viviendo mal viva mejor. No necesariamente que la gente que vive mejor viva un poquito peor. Entonces, ¿cómo hago yo para de manera más eficiente que la gente que está peor viva mejor? Y bueno, lo que vemos en los últimos 50, 60 años, que coinciden con el momento en donde hemos sacado más gente de la pobreza y coincide con el derrumbe de los modelos de socialismo real que concentraban toda la riqueza en el Estado, nos está diciendo algo. Nos está diciendo algo que gente como Done, que estoy seguro que es una persona con una sensibilidad social muy especial, no ve con buen sentido estos impuestos. ¿Por qué? Porque tiene miedo que lo afecte por el lado de la inversión. Y porque si vemos lo que pasó en Francia, que creo que Mauricio lo debe conocer mejor que yo, cuando Hollande intentó impulsar este impuesto de Piketty y todas estas políticas, ¿qué pasó? Pasó que no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los millonarios de Francia se fueron a Rusia, se fueron a Bélgica, empezó a recaudar menos, quedó descafeinado ese impuesto y cuando vino Macron lo terminó de liquidar. Entonces, hay un punto donde yo creo que para la gente que tiene una mirada de izquierda se le hace muy difícil o tal vez muy fácil percibir que el problema de la recaudación, el problema de la sociedad es que el Estado no tiene suficiente capacidad como para ayudar a los que tienen menos. Y la realidad es que si uno mira los números, el Estado en apenas 10 años duplicó su capacidad de ayudar. ¿Y en qué ayudó? ¿Dónde está la mejoría? ¿Duplicamos la mejoría? No la duplicamos. Por el contrario, lo que vemos son derroches como el Portland and Cap, que se gasta 50 o 60 millones de dólares al año, el Instituto de Colonización, que se gastan 30 millones de dólares en una cosa que no sabemos. O sea, yo no creo, sinceramente, creo que si dejamos de lado la visión maniquea, todos queremos vivir en un país lo más igualitario y próspero posible. Pero yo creo que si uno mira los datos despojados de ciertos, por no decirle cegueras, lentes ideológicos, está claro que la solución no es que el Estado tenga que distribuir más o que tenga, sino que es generar condiciones para que la sociedad prospere más. Y me parece que eso es lo que ha funcionado en la mayoría de los países que han prosperado. A los que están pidiendo la palabra, yo aprovecho para preguntarles si están de acuerdo con lo que considera el ministro Gabriel Odone de que los impuestos deberían ser lo más neutros posibles, ¿no? ¿Esa es la política tributaria ideal o una más progresiva, Mauricio? No, de hecho, los impuestos ya no son neutros en Uruguay, ¿sí? De hecho, el IVA es, como se mencionaba, muy regresivo, lo pagan mucho más los deciles, los hogares más pobres. Tienen como una forma de U, de hecho, la presión fiscal en Uruguay, si uno lo mira por la población de la más pobre a la más rica, ¿sí? Hay un problema, ya no es neutral la forma en que recaudamos ingresos, y el problema del IVA yo coincido que es un problema bastante serio que tiene Uruguay. Yo creo que, digamos, hay una discusión más general acá sobre el rol de los impuestos y la desigualdad y que en qué medida es la desigualdad importante, en qué medida la pobreza es lo que importa. Lo que sabemos es que la desigualdad es mala para casi todo y buena para casi nada, o sea, incluso para crecer, ¿sí? Y en particular para la pobreza. La forma más rápida, más efectiva de bajar la pobreza es cuando uno baja la desigualdad al mismo tiempo. Es la forma más rápida de lograrlo. Si uno solo se preocupa por la pobreza y no por la desigualdad, la forma más rápida de lograrlo es bajando al mismo tiempo la desigualdad, que fue lo que pasó en Uruguay cuando la pobreza se desplomó al mismo tiempo la desigualdad. Van de la mano, son dos caras de la misma moneda. El problema de la pobreza en Uruguay, yo coincido, es un problema dramático, y ahí la efectividad de las políticas públicas está súper demostrada, pero no desde la economía, desde la medicina, desde la neurociencia, desde la psicología. Las políticas de primera infancia, por ejemplo, son políticas que son muy efectivas en el corto plazo, son de efectos persistentes de largo plazo, además son pro crecimiento y además se pagan solas, ¿sí? Toda la evidencia señala lo mismo. Acá estamos en una discusión de un impuesto que podría gravar a las personas que tienen más capacidad contributiva, que podría financiar y podría generar recursos para financiar políticas públicas de esta naturaleza y tener mucho poder de fuego, de verdad. Realmente podríamos mover la aguja con esto. Entonces tenemos un conjunto de políticas que son buenas, justas, desde todo punto de vista justas, y además de efectividad probada. Y tenemos un conjunto de intervenciones tributarias, ¿sí?, que la evidencia señala que si tienen efectos son más bien moderados, sí puede haber algún efecto de elevación, pero es un problema de diseño que se puede ir ajustando y deberíamos hacerlo. Porque esto, evidentemente, eso es Uruguay. Nadie va a salir acá a poner impuestos locamente, como unos salvajes, y esperar que no pase nada. Obviamente esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado, mucho detenimiento, mucho cariño, pero se puede hacer sin generar una debacle económica
y a la vez generar recursos para reducir la pobreza, reducir la desigualdad y promover el crecimiento económico. Hernán Bonilla. Algunas cositas. Una, la desigualdad global en el mundo viene bajando en las últimas décadas. No es cierto que la desigualdad venga subiendo. Salen Martín, por ejemplo, que es el profesor que nosotros estudiamos en facultad cuando estudiamos crecimiento económico, tiene una cantidad de estadísticas que ha publicado sobre que esto viene siendo así en las últimas décadas. Segundo lugar, cuando uno pone impuestos, desincentiva lo que pone. Cuando uno pone impuestos al consumo, la gente consume menos. Si uno pone impuestos al ahorro, la gente ahorra menos. Si uno pone impuestos a la inversión, se invierte menos. El impuesto de por sí desincentiva. Muchas veces hasta se pone impuestos de gusto para desincentivar alguna actividad. La gente que nos está mirando en sus casas, supongo que lo ve como algo de sentido común. En tercer lugar, y es algo que yo le pido disculpas al senador por interrumpirlo, pero ya se lo he escuchado otras veces y no es cierto lo de que haya aumentado 50.000 personas la pobreza. Al contrario, si uno compara los datos del INE del segundo semestre de 2019 y el segundo semestre de 2024, hay 50.000 pobres menos, no más. Y lo cuarto que quería decir es en la campaña rumbo a la segunda vuelta, en particular en el debate presidencial, el presidente Orsi se comprometió a que no iba a poner más impuestos. Yo espero que el presidente cumpla esa promesa. Bien, evidentemente tenemos ahí dos miradas sobre la economía y sobre las inequidades, porque mientras hablaba Hernán, tanto Mauricio como Gustavo decían no. Pero, perdón, Gustavo, que tengo que seguir el orden de los que pedían la palabra, después voy con vos. Leonardo Costa, y después vamos con Gustavo González. Yo quiero, o sea, no eludir la discusión, porque creo que la discusión, Uruguay se merece esta discusión, y la desigualdad en Uruguay, números más, números menos, creo que nos duele porque no es un problema solo de desigualdad, sino un tema de marginalidad. O sea, el Uruguay no es el Uruguay ballista que yo conocí y por el cual me enamoré. Este es otro Uruguay. Y lo digo de gusto porque yo creo que el Uruguay ballista supo combatir las desigualdades de una manera muy efectiva con el gasto público. Eso es un dato. Soy abogado, o sea que Hernán, no me mates con datos. Lo que sí digo es, la discusión en Uruguay es necesaria, pero mirá los frentes tributarios que tenemos. Impuesto único global, que es algo que Uruguay lo tiene que hacer sí o sí. IVA. Uruguay creo que se merece una discusión sobre IVA y tratar de personalizarlo lo máximo posible. Tenemos también una discusión sobre las rentas en el exterior, algunas que todavía están exentas, por ejemplo, los incrementos patrimoniales. Yo compro una acción de Apple a 10 y la vendo a 30, eso en Uruguay no está grabado. Y tenemos finalmente otro tema más, la efectividad de la administración tributaria, que en los últimos años no es la misma que cuando se hizo la reforma tributaria de la DGI por allá por el 2005-2006. No tenemos la misma efectividad y los niveles de percepción de riesgo tributario cayeron muchísimo. Entonces, con esto termino. Sí. Meter otro tema más cuando tengo esta coctelera que solucionar está bueno para discutirlo, pero me parece que el gobierno debiera focalizarse en uno de los ejes, porque si no, de lo contrario, son tiros a todos lados, ¿no? Senador Gustavo González. Sí, esto es ideológico. Totalmente ideológico es esto. Yo me llama la atención que Aguirre, ¿no? Diga que no nos pongamos con ideológico y tira el bloque soviético y tira... No, esto es ideológico, todo es ideológico. ¿Qué hay? ¿Algún neutro acá? No, esto es ideológico, totalmente. Como el 95% de las cosas de la vida. Y si yo escucho a todos los que han hablado acá, por ejemplo, el compañero planteó el vallismo y lo reivindicó y me parece muy bien. Me parece muy bien, es ideológico. Lo otro, no es cierto, bueno, primero mi tocayo ha sido absolutamente claro a mi juicio, Gustavo fue muy claro con respecto a la historia del patrimonio, del impuesto al patrimonio. Yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo planteado, que hay que ver todo el tema tributario. Todo el tema tributario. Por ejemplo, nosotros el último año le exoneramos a la industria de la construcción 24 millones de dólares para hacer viviendas de $83.000 para un dormitorio, 134 para 2 y 170 para 3. Está bien eso. Para mí está mal. Porque si la idea es abatir el déficit habitacional y dar mano de obra,
las dos cosas se pueden hacer sin esa barbaridad que se hizo, que no bajó el déficit. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que hay que revisar todo eso. Recién se dijo algo sobre el 15% para la seguridad social, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Las patronales el 7%. Mirá qué bien. Excelente. No, es injusto eso. Absolutamente injusto. Y acá no me van prendas en que si lo hizo el blanco, el colorado, el frente amplista, no me importa. Estamos hablando de temas que hacen al país. Lo otro, tengo una serie, no voy a perder tiempo, pero tengo una serie de países, que son muchos, y de toda línea política, desde Meloni en Italia, ¿cierto?, hasta Sánchez en España, que están discutiendo este tema. Por eso reafirmo que son los temas más importantes. Yo creo que la academia, y aquí está muy bien representada por todos los profesionales que están aquí, bueno, hace muy bien en este aporte, en discutir esto. Porque ningún senador ni ningún diputado es todólogo. Es mentira eso. Nosotros tenemos que nutrirnos de investigadores, de gente que estudia los temas para poder legislar y plantear las cosas. Lo último que quiero contestarle a Fabián. La carpintería, que tú dijiste correctamente, todavía no está armada la carpintería. Bueno, porque lo primero en política es ganar si uno ve que puede tener posibilidades de tener aliados en esto. A mí me llamó positivamente la atención, ¿no?, que en pocos días se abrió este debate y va a seguir. Y ojalá siga este y otros, ¿no?, que tienen que ver con esto. Yo voy a dar un dato que a mí me parece escalofriante con respecto a que las empresas se pueden ir y todo eso. Sí, el capital no tiene patria. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero no por esta propina, ¿eh? Por esta propina no se va a ir. Y miren, tenemos depósitos en el exterior que alcanzan a los 62.000 millones de dólares. 62.000 millones de dólares. Y unas 25.000 personas acumulan el 40% de la riqueza nacional. Esta es la realidad de este país. Y la otra realidad es la pobreza marginal que planteaba el compañero. Hoy no es aquella pobreza de un salario bajo del obrero de 8 horas que tenía economía formal. Hoy es mucho más dura esa pobreza de la marginación, donde se acumulan otros problemas. Si uno analiza a la gente en situación de calle, por ejemplo, va a ver que hay múltiples factores que afectan a esa gente. No es solamente que no tengan trabajo. Martín. No, simplemente que yo estoy de acuerdo que todo es ideológico. Dijiste que no, por eso. No, yo estoy de acuerdo. Y a mí me encanta el debate ideológico y yo creo que muchas veces lo que pasa en estos programas es que los dirigentes políticos, por falta de fundamento, por falta de formación, les cuesta meterse muchas veces en el debate ideológico. Lo que yo estoy diciendo es que no podemos dejar que porque uno tenga una ideología, chocarse de frente contra la realidad. Y lo que me parece que a mí que muestra la realidad es que las políticas como la que usted está planteando no solo no han sido exitosas en reducir la pobreza, sino que tampoco es verdad que porque haya personas que tengan 62.000 millones de dólares en el extranjero hay gente que vive en la marginalidad. Esa correlación es la que yo no estoy de acuerdo, porque creo que no se sostiene en elementos fácticos y porque me parece que lo que hace es revivir un debate medio trasnochado de lucha de clases, que es lo que hemos vivido en la humanidad en los últimos 60, 70 años, nos muestra que no lleva a ningún lado. Lo que plantea Martín nos hace pensar en una pregunta que puede quedar capaz que para el último bloque, que es ¿qué es lo que hay que combatir? ¿La pobreza o la redistribución de la riqueza? Porque son esos dos temas. Gustavo Viñales, hace rato que querías decir una cosa breve, porque primero, yo insisto, no repitamos como un mantra que la tributación sobre el patrimonio es contraria al crecimiento, porque no hay evidencia empírica, científica, que diga eso. Pero no en Uruguay. Y otra cosa, no hablemos de socialismo real y los países... Muchachos, los países de socialismo real no se basaban en el sistema tributario. Claro. El sistema tributario son propios del sistema capitalista, más allá que existen desde que el mundo es mundo. Los sistemas tributarios actuales, en los estándares que estamos discutiendo, existen en el mundo capitalista. Yo estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Europa, estoy hablando de América Latina, no estoy hablando de un modelo comunista. Porque no necesitan el sistema tributario para tener ingresos, porque son dueños. Entonces,
Celebro que estemos debatiendo de impuestos en una mesa que tiene, digamos, importante difusión en la televisión nacional. Lo celebro profundamente. El sistema tributario, vuelvo a decir, es parte de la política económica y es clave. Entonces, discutirlo evita decir cosas que pueden sonar de sentido común, pero efectivamente no tienen evidencia. Yo lo voy a decir y lo digo y lo discuto en el ámbito que Uruguay no tiene una presión tributaria alta. ¿Respecto de quién? De sus similares no tiene presión tributaria más alta. Respecto de... A ver, Uruguay está a mitad de camino entre el promedio de los países de la OCDE y los países de América Latina, pero su nivel de desarrollo está incluso por encima de eso. Pero si incluso miramos países más desarrollados, ya no el promedio de la OCDE, Europa, Uruguay está lejísimo. Europa está casi un 40% arriba de la presión tributaria que Uruguay. América Latina está a 22, nosotros a 26, el promedio de la OCDE a 34. O sea, estamos en un lugar... Nadie puede decir que Uruguay tiene una presión tributaria alta, salvo que diga que tiene una presión tributaria alta respecto de países que no tienen el nivel de desarrollo del estado de bienestar que tiene Uruguay. Claro. Tenemos que hacer la pausa y cuando volvamos ya nos metemos en el tramo final del séptimo día y todos tendrán algo para decir. Ya volvemos. Último bloque de séptimo día y les recuerdo que además de la posibilidad de gravar a los más ricos, también está sobre la mesa el impuesto mínimo global a las multinacionales y según supimos en los últimos días, el gobierno pretende incluir ese impuesto a las multinacionales en la ley de presupuesto y estima que con ese tributo puede recaudar unos 350 millones de dólares al año. Me parece que alguno de los invitados hoy en su minuto final quiere tocar este tema, pero ya veremos. Lo cierto es que tenemos la última reflexión de cada uno de ustedes, un minuto aproximadamente. Mauricio de Rosa. Gracias. Yo creo que Uruguay tiene un problema de desigualdad y un problema fiscal, y este es un instrumento que puede ser útil para ambas cosas. Creo que esta discusión queda claro, debería quedar claro, que no es una locura, que es técnicamente viable. Hay toneladas de evidencia que sustentan que se puede hacer esto, que se hace con cuidado, no tiene por qué generar ningún perjuicio para la economía, en cambio puede reunir recursos necesarios para hacer políticas públicas que Uruguay necesita desesperadamente, ¿sí? Desesperadamente. Yo lo que sí que igual quiero decir es que, más allá que yo hice mucho énfasis en la evidencia, en los artículos académicos, en lo que sabemos, esta es una discusión que no es técnica, que es ideológica, que es ética, es de lo que creemos que es justo o injusto. Y yo creo que me quedo con lo que decía Natal al principio, que es que la sociedad uruguaya tiene que definir, dirimir en algún punto qué tan desigual está dispuesta a ser. Ese es el punto en el fondo. Es una pregunta muy importante. Y ningún economista, ningún abogado, ningún contador le va a poder la respuesta a eso. Hernán Bonilla. A ver, cuando uno mira distintos indicadores de Uruguay, tiene como dos facetas muy claras. Indicadores políticos nos va muy bien. Democracia, derechos humanos, libertad de prensa, etcétera, nos va fantástico. Indicadores económicos, mitad de tabla para abajo en el ranking global. Ahí están los problemas de regulación del mercado de trabajo, problemas con la apertura, problemas de las regulaciones para que funcionen los mercados y escasa competencia, y también un Estado que gasta mucho y que gasta mal. Tenemos problemas de que la presión fiscal es alta y la podemos comparar con distintas cosas, pero en distintas comparaciones es alta, y además tenemos un problema de la eficiencia y la eficacia de ese gasto. Después, es claro que la igualdad no puede ser algo que uno persiga como un objetivo en sí mismo. Hay muchos países que son más equitativos que Uruguay porque son mucho más pobres. Eso no debería ser un objetivo en sí mismo. Y después, para Uruguay, el desarrollo es un objetivo posible. El desarrollo con estas condiciones de vida que todos queremos es posible. Ahora, depende de lograr aplicar y encaminar reformas de políticas públicas que vayan en la dirección correcta. En un plazo razonable, 20 años, podemos ver cambios sustanciales si hacemos las cosas bien, pero también podemos ir para atrás como hemos visto países de América Latina que lo han hecho. Gustavo Viñales. No, breve. Yo intentaré redondear dos cosas. Primero, yo creo que Uruguay debe adoptar estándares tributarios razonables en términos del mundo, ¿sí? La reforma tributaria del 2007 fue un gran avance en ese sentido. Incorporamos el IRPF, que existía en el mundo más de 100 años antes. Nosotros llegamos muy tarde a eso. Pero ya han pasado 20 años de eso. La reforma tributaria se discutió en el año 2006. Han pasado 20 años. Uruguay requiere
Yo creo que hoy no existen condiciones de política en términos generales, pero eso no quiere decir que no se puedan dar los debates. Requiere un rediseño de algunos de sus impuestos. Entre ellos, vuelvo a insistir, en el impuesto al patrimonio. Vean que todo el tiempo me refería al impuesto de patrimonio de personas físicas, porque el impuesto de patrimonio también grava a las empresas, y no estamos discutiendo eso. Y efectivamente lo que se ha degradado a niveles históricamente bajos es el impuesto de patrimonio de personas físicas, con lo cual uno ahí, incluso en términos de crecimiento y de estímulos a la inversión productiva, realmente podría premiar la inversión productiva y castigar tributariamente las inversiones pasivas. De alguna manera, o sea que hay, yo creo que elementos, la política tributaria, vuelvo a decir, yo creo que es un elemento de la política económica, lo es en Uruguay particularmente, nuestro sistema de promoción de inversiones es muy fuerte, muy agresivo. Eso está claro que en el largo plazo también requiere revisiones. Vuelvo a decir, venimos de 10 años de un crecimiento casi cero, o bajo en términos de lo que aspiramos, o a la mitad de lo que aspiramos. Con lo cual, decir como un mantra que modificar algunos impuestos de sectores de mayor capacidad contributiva en sí mismo es contradictorio con eso, no es una evidencia. Y quiero que reflexionemos en eso que yo dije. Los sistemas tributarios de los que estamos hablando son esencialmente el mundo capitalista. Los sistemas tributarios actuales gravan capacidades contributivas, es decir, manifestaciones de riqueza. Salimos de la Edad Media donde el rey podía gravar a los pobres porque les daba seguridad. Estamos en un modelo democrático donde se discuten los intereses de la sociedad en los parlamentos, y los intereses colectivos son los que apuntalan. Hoy vivimos en un mundo muy raro donde hay multimillonarios más ricos que los estados. Eso es nuevo en términos de la humanidad. Bueno, por eso se discute el impuesto a los ricos con ese nombre. Pero yo creo que Uruguay tiene una herramienta históricamente consolidada que deberíamos tratar de mejorarla. Martín Aguirre. Sí, una cosa, cuando hablo del mundo socialista no me refiero a lo que plantea Viñales sobre... A lo que voy es que, por ejemplo, tenemos ejemplos claros donde gobiernos en América Latina en años recientes han intentado lograr igualdad por la base de una redistribución forzosa de la riqueza y ha ido horrible. Entonces simplemente me refería a eso. Yo creo que el punto de fondo es... A nadie le gusta la desigualdad. A mí me gusta, pero yo lo que quiero es un país donde haya igualdad de oportunidades y donde la gente que está en el nivel más inferior tenga una vida digna. Eso sí. Ahora, ¿es el Estado la persona, el ente más ideal para lograrlo? La verdad que si yo miro los resultados, no. Para toda la plata que recauda el Estado, los resultados son bastante malos. Y yo creo que antes de salir a pedir más plata, el Estado debería tener la responsabilidad de mostrarnos que hace bien con la plata que nos saca, que ya es bastante. Y yo qué sé, yo creo que el tema ideológico se bastardea un poco, pero me parece que en el fondo hay una cuestión, porque cuando hablamos de la desigualdad, yo lo que quiero es que la gente tenga una vida digna. Después, si hay uno arriba que tiene un Ferrari y 4 Ferrari, francamente no me parece que incida demasiado. Lo que sí quiero es que haya un estándar mínimo de vida digna para la gente. Y me parece que muchas veces las medidas que se plantean acá terminan yendo en contra de esa aspiración. Natalia, igual. Sí, a mí me parece que lo ideológico, digamos, con este sentido peyorativo que muchas veces se le da al término, que en realidad no es su significado original, ¿no? Y su significado a secas, esto ideológico en un sentido peyorativo es negarse a discutir impuestos. Yo me afilio un poco a la propuesta de Leonardo de discutir una segunda generación, de una reforma tributaria de segunda generación. Me parece interesante, me parece que hay muchos instrumentos arriba de la mesa. Se habla del IVA personalizado y de otros instrumentos. Yo creo que sería deseable que el PIT-CNT, si está proponiendo este impuesto a la riqueza, de hecho lo propuso en el acto del 1 de mayo, cuente con un documento de propuesta de respaldo técnico sólido. Yo hoy hablaba con la gente del Instituto Cuesta Duarte y ellos me decían que todavía no han elaborado una propuesta técnica, digamos, a nivel técnico, que fue una propuesta política en primera instancia, pero me parece interesante que se desarrolle esa propuesta desde el punto de vista técnico, más allá de los respaldos académicos que sí tiene, y que bueno, que la sociedad discuta, porque por suerte estamos en países democráticos, no como algunos del socialismo real, y este es nuestro mecanismo para dirimir las diferencias ideológicas que tenemos, es el debate democrático y con sustento técnico. Fabián Birnbaum. Bueno, sin duda que es una discusión con fines muy loables. Yo creo que para culminar, más allá del título, que es la gran discusión, lógicamente quienes nos dedicamos más a los temas técnicos, estamos más deseosos de ver el diseño y la estructura y la redacción para entender bien, porque a veces los títulos o la semántica pueden ser engañosas, o sea que creo que puede ser interesante. Entiendo que estamos un paso antes, pero
Pero añadirle, sin duda, que también añadirle que no hablemos de impuestos, sino hablemos de sistemas tributarios y cómo se combinan los distintos impuestos, las distintas herramientas, los distintos incentivos en un marco general. Entonces me parece interesante discutir un impuesto particular e incluir un sistema tributario en la discusión y ampliarlo un poquito más y tener en cuenta que ese sistema tributario se basa en una realidad política, económica del país, pero también del mundo. No jugamos solos, hay que tener en muchísima consideración el efecto mundial porque las personas, los capitales y todo pueden fluir de un lado para el otro y Uruguay tiene que mantenerse como lo ha sido durante todo este tiempo como una plaza atractiva para que siga habiendo trabajo y oportunidad para todos. Gustavo González. Yo quiero felicitar a este programa. Realmente el debate se ha abierto en forma muy interesante. Quiero felicitar a la Central Obrera de nuestro país porque también tiró este tema que hoy se está hablando en el país. El capitalismo está demostrando cada vez más su irracionalidad. El mundo está frente a una posible tercera guerra mundial. Tenemos extrema pobreza en la inmensa mayoría de los países. Los números a veces dicen unas cosas, pero vivir la marginalidad que tenemos en nuestro país es catastrófica para una población de 3 millones de habitantes. Yo creo que el tener 50.000 nuevos pobres, que reafirmo, nos hace pensar en que tenemos que redistribuir y que la igualdad sea real con la gente. Cierra Leonardo Costa. A ver, yo creo que uno de los problemas que tiene esta propuesta del PIT-CNT y que el senador González hizo propia es el nombre. Puede ser también. Cuando yo empiezo a decir que voy a poner un impuesto a los ricos, y ahí discúlpeme, senador, estoy haciendo, de pronto le estoy poniendo un título que es ideológico y estoy poniéndome gente en contra que capaz que si uno le explica con cierta racionalidad y con un marco de los sistemas tributarios que tú decías, de pronto la discusión puede ser más plausible. El gobierno tiene muchos desafíos tributarios y muchos desafíos de gestión. Para la gestión necesito recursos. Entonces mi punto es, esperemos la ley de presupuesto a ver qué hay. Tú ponías el título del impuesto mínimo global a las multinacionales, es algo que aparentemente el gobierno lo va a incluir en la próxima ley de presupuesto. Asimismo parece que también va, por lo que trascendido de prensa, va a incluir modificaciones en los sistemas de promoción de inversiones. Y no le quedan muchas varas en la recámara. Entonces, y esto lo digo quizás, me estoy sacando el mote de tributarista para decir, bueno, la política son oportunidades y este es un año en el que se define gran parte del desafío. ¿Cuántos problemas más quiero agregar y qué capacidad política tengo después de gestionarlo en diputados y en senadores? Ese es el desafío más político que tributario. Muy bien, y hasta acá llegamos. Fue un placer compartir con ustedes el programa hoy, un debate bastante rico. Gracias, Natalia y Martín. El domingo que viene la seguimos con ustedes. Muchas gracias, Leonardo Costa, Gustavo González, Fabián Birnbaum, también Gustavo Viñales, Hernán Bonilla y Mauricio de Rosa. Un gustazo tenerlos con nosotros hoy. Bueno, gracias. Y con ustedes nos reencontramos el próximo domingo para seguir haciendo Séptimo Día y terminar y empezar la semana juntos. Chau.